El último, la última colaboración que subimos tuvo muchas reacciones, pero más en contra. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa? A ver, platican. Echándole a Morena. ¿Ves que mi colaboración más o menos lleva el título Morena, un partido en transición? Ujú. Bueno, el título lo dice todo. Lo que me interesa de Morena no es, digamos, el presente. El presente en cuanto a transición a otra cosa. Y entonces lo que planteo es hacia dónde debe dirigirse. Y la mayoría lo tomó solamente en el presente. No, Morena está peor que los otros partidos, varios, ¿eh? Y hay unas colaboraciones que se echaron un rollo como de una cuartilla. O sea, por lo menos ya se pusieron a escribir algunos de mis cuates. Es buena motivación. Para mí me parece formidable, porque yo los conozco y no eran muy dados a escribir y a reflexionar, ¿no? Ujú. Y ahora, pues sí, digo, está bien, no importa. O sea, no busco que me aplaudan, pero sí busco que reaccionen y una parte importante es que escriban. Hoy en mis nuevos cursos, es lo que ya les dije a los alumnos, cualquier pregunta que me quieran hacer, y no se vale no hacer preguntas, me las tienen que poner por escrito. Después van a tener oportunidad de plantearlas oralmente, pero quiero que escriban. Y una alumna me dijo, oiga, pero pues yo nomás no, y pues precisamente por eso, porque tú tienes que habilitarte en la comunicación escrita. Y ahorita no puedas, es una limitación del presente, que tienes que revertir. En el futuro tienes que ser una buena comunicadora por escrito. Y le dejé un par de ejercicios a ver qué tal resulta. Le pregunté que si tenía cuarto propio y me dijo que sí. Digo, bueno, entonces, tiéndete en tu cama y escribe un ensayo sobre las cosas que ves en tu cuerpo. Y trata de hacer un ensayo, no una lista, pues un lápiz, también veo un cuaderno, no, trata de juntar dos elementos para contar algo. Lo que, lo que tú quieras. Si quieres, los objetos darles vida, platica con ellos, baila, lo que se te ocurra. Si los quieres hacer hablar entre ellos, pues órale. Y dice, bueno, y después le dije, y otro ejercicio más, exactamente igual, ahora me tienes que decir que no ves desde donde estás. Obvio que es el universo, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, ¿qué se te ocurre? Y me dice, sí, sí, a ver, van a estar padres, pues órale, a escribir. Ya casi nadie escribe. Fíjate que casi nadie escribe, y sí, pero no del todo. La función del celular, pues, pasó como teléfono a segundo plano en muchos casos, sobre todo los jóvenes. Y leen más que antes, y escriben más que antes. Ahora, son nuevos códigos, ¿no? Porque en un discurso, digamos, en español, no solamente usan el español, sino usan imágenes, dibujitos, todo eso todos los recursos que hay en el celular. Ujú. Entonces, la pregunta que yo me hago es, bueno, creo que sí escriben más, pero ¿cuál es el interés que tienen? ¿Qué contenidos? Y veo aquí las ventajas y desventajas de los memes. Quienes los hacen son muy hábiles, porque tienen que poner en una imagen un mensaje complicado, complejo. Y la gente que ve esos memes tienen que captar ese contenido. Entonces, decodifican muy bien esos memes. Pero, por ejemplo, he preguntado a varios y no hacen memes. Y consumen tantos que ya no tienen tiempo para leer otras cosas, digamos más
académicamente más formales, ¿no? Ujú. Y a veces se quedan con la interpretación del meme. 2 o 3 de cientos también hacen memes, pero ellos sí tienen que leer cosas para poder producir memes. Eso me han dicho, no, pues yo tengo que leer para captar una idea y plasmarla. O sea que es muy complicado la respuesta. Si los jóvenes leen y escriben más que antes, mis respuestas son sí. Lo que no sé es exactamente sobre la calidad de su lectura y su escritura, y sobre todo la producción, ¿no? De eso que se llama memes. Es que también, bueno, por ejemplo, tú mencionas estos memes como informativos, ¿no? Pero hay algunos que, bueno, por ejemplo, en mi caso me he encontrado con memes nostálgicos, es decir, que hablan de contextos totalmente diferentes. Entonces, en teoría, esa información que comparten dan o asumen, ¿no?, que ya quien lo lea tiene una información previa. Entonces Eso en todos también, lados. no, sí, pero por ejemplo, si tú me platicas algo de cuando ibas, no sé, en la universidad, muchos de los memes que podrían producirse cuando tú ibas van a ser diferentes a los cuando yo iba y muy diferentes a cuando los que están yendo ahorita. Claro, y tú mismo eres diferente ahora al Coyomani de ayer. Entonces podría uno, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo que transmito en un canal donde ya no hay tantos jóvenes como antes, pero sí los había en su momento hace 4 o 5 años. Y yo no entendía algunas palabras que se convirtieron en memes con el pasar de los días. Y entonces, por ejemplo, el de chill. Al principio todos describían nada más de chill, de chill. Y yo así como, te hablo de hace 3 años, ¿sabes? Y yo me quedaba así como de, ¿qué es eso? Normalmente uno diría, bueno, pues es un lenguaje entre jóvenes, yo para qué le busco, pero me lo decían tanto que entonces ya mi tarea era de o me quedo allí o investigo. Y decidí investigar. Ya cuando empecé a entrar a otros canales y lo utilizaban y ya vi su uso, el contexto, por qué salió, etc, etc, entonces ya lo comencé a utilizar. ¿Y qué significa? Pues es algo, o por lo menos utilizaba hasta ese momento, es hacerlo por hacer, sin ningún compromiso, simplemente por entretenimiento, por el querer hacerlo y ya, o sea, nada más. Entonces era así como de, ¿sabes qué? Haz tal cosa de chill, o sea, nada más hazlo, sin Sí. esperar nada, ¿no? Pero te digo, para entender eso sí me tardé como una semana y media o dos investigando. ¿Y Pero por qué tenía no, que ir a investigar directamente a y, otros canales. y por qué no les preguntaste? Les pregunté y ¿sabes qué me dijeron? Ah, ¿a poco usted no sabe? Y yo así como de, no. Y no me quisieron decir. Entonces tuve que ir por mi cuenta a investigar porque los chavitos, por lo menos en ese entonces, con los que yo interactuaba, no es que fueran egoístas, sino que decían a ver qué tanto se está comprometido con nosotros, a ver, vamos a ver. Y sí, cuando empecé ya a utilizarlo en un contexto distinto, ya decían, ah, entonces ya lo entiende. Entonces ya comenzó un lenguaje distinto, ¿no? Ya empezaron a compartirme otro tipo de memes que se convirtieron en frases, o frases que se convirtieron en memes, y entonces la comunicación comenzó a fluir. Pero te digo, es una cuestión también de voluntad, el querer investigar, porque si los otros ven que tú no te sumas a ello, el meme o la frase, pues simplemente va a pasar desapercibida, ¿no? Como Ahora, también hay frases que las puedes saber qué significan, pero no utilizar, porque pertenecen a una generación diferente. También. ahora hay que usarlo, ¿no? El contexto te enseña su significado. Pero también tienes que ver si puedes participar. Es Lo todo una usas. complejidad. Yo no lo uso, en su momento se utilizaba. Puede ser que a lo mejor Muy rara vez alguien lo puede usar.
Puede ser que en algunos contextos no. Por ejemplo, tú no hablas igual con tu sobrino que con tu mamá, conmigo. No es el mismo lenguaje. Digamos que las reglas del juego son distintas. Y parte de la inteligencia nuestra es que sabemos usar el lenguaje adecuado al contexto, a las circunstancias. Tú no usas el lenguaje de la misma manera frente al confesor que frente al médico, o frente a los maestros, o frente a las mujeres. Sí, es extraordinariamente rico el lenguaje y sus funciones se cubren de manera a veces insospechadas. Yo tenía un ejemplo para los alumnos cuando daba el curso de lógica que tenía que ver con los usos del lenguaje. Les dije, bueno, a ver, vamos a ir a un restaurante donde suelo ir y escuchen lo que yo le digo al mesero. Entonces llegábamos y nos sentábamos, ¿no? Entonces decía yo, ay, pero no dirigiéndome al mesero, a nadie en especial. Ay, cuánto deseo una cerveza bien fría. Al ratito el mesero ya me estaba llevando la cerveza fría. Yo les decía, a ver, ahora fíjense en cómo se lo pido. Oye, Rafael, se llamaba Rafael el mesero, sírveme otra cerveza fría. Es una manera de comunicar casi lo mismo, ¿no? Pero el lenguaje funciona de manera distinta. La primera es muy amable, ¿no? Y claro, en el contexto de que Rafael sabía que se gustaba la cerveza fría. Cuando le pedía otra cerveza fría, pues hubiera podido decir, ¿cuánto deseo otra cerveza fría? Oye, Rafael, carajo, ten una cerveza fría. Recuerdo que medio se escamó. Ya le expliqué, no, estoy tratando de explicar cómo el resultado es el mismo, usando el lenguaje de distintas maneras. Y el último es directivo, casi una orden. El primero, pues algo muy etéreo, ¿no? Muy suavecito. Que a lo mejor Rafael hubiera dicho, bueno, sí le gustaría una cerveza fría, pero no se la llevo. Entonces, casi era como una orden para él. Y el resultado fue siempre el mismo, ¿eh? Me llevaba una cerveza fría. Entonces, el lenguaje se lo usa cada quien. Pero somos tan hábiles que podemos entendernos. Y hay quien puede usar tener un léxico muy amplio, otro muy reducido, y sin embargo pueden comunicarse en lo básico. Y si se ponen a leer una poesía, ahí sí cada quien entiende las cosas de manera distinta, pero creo que sí captan las emociones. Entonces se ponían contentos o tristes, etcétera, etcétera, ¿no? O se enojaban. Y vean, lo que estamos haciendo no es más que intercambiar sonidos. Si antes queríamos comunicarnos con una persona que estaba lejos, teníamos que hacerlo de manera escrita y hacíamos cartas. Hoy es más fácil usar el internet y casi escribimos en internet, casi como hablamos. Pero en una carta no se podía escribir como si las hubiéramos dicho de manera hablada. Era otra habilidad. Y eso sigo viéndolo, ¿eh? Tuve una alumna brillantísima. ¿Cómo se llamaba? Jimena, creo. Pero brillante. Y un día le digo, a ver, Jimena, te voy a dejar una tarea para que me la traigas en la próxima clase. Digo, tienes que decirme, ya que le digo. Y me dice, no, eso si quieres se lo digo en este momento. No, le digo, tráemelo por escrito. Y ese escrito lo vas a leer
aquí en el grupo para todos tus compañeros. No me dijo nada, ¿eh? Ya terminó la clase y me acercó, maestro. Déjeme el triple de tarea, pero no me deje de tarea escribir algo. Y le dije, mira, Jimena, ahora te voy a dar el doble de tareas por escrito, porque no puedes descuidar la comunicación por escrito. Y y no era mala, ya se animó a escribir, y no era mala, no era tan brillante como otras, pero de no querer escribir ya se había soltado. Era muy guapa y se casó rápido, saliendo de filosofía, se casó y se fue a trabajar a Hidalgo, a Pachuca. Uh-huh. Y el cura de la Luz, que era mi cuate, me pidió que lo ayudara para que la UAP publicara un libro que había escrito sobre un filósofo mexicano. Y dije, sale, vamos a ver. Y lo publicaron. Cuando se presentó, como era cura, y la chava esta era muy católica, uno de mis cuates que también, lo conoces, a lo mejor lo conoces, Juvenal. Ah, sí, sí. Juvenal, como también era muy amigo de este cura, invitó a Jimena, porque pues andaba queriendo llegar, ¿no? Pero se le adelantaron. Pero de todos modos la quería un chorro. La invitó a la presentación que fue en el Paraninfo. Nunca llegó. Se trasladaba de Pachuca a Puebla, tuvo un accidente de tránsito en la carretera y ahí quedó. No. ¿Sí? Le dije a Juvenal, oye, estaba muy triste. Todos, pero él especialmente. Sí. Y le digo, mira, ya es el segundo golpe. Su primera pérdida fue cuando se casó. Y la segunda cuando se murió. Le dije, escribe un ensayo sobre esas experiencias, lo que te salga. Y funcionó como algo así como psicoanálisis, ¿sí? Ya no me los enseñó, pero sí me dijo, oye, sí funciona. Estaba yo escribiendo y se me salían las lágrimas, pero después como que descansé y ya. Reconozco que fue una gran pérdida, pero ya lo enfrento con mucha tranquilidad. De otra manera, me decía. Yo creo que escribir es como una terapia psicoanalítica. Bueno, sería introspección, pero esa era hablada. Pero ya otros enfoques lo trasladaron a la escritura. Pero pues tiene que partir de algo, muy probablemente del psicoanálisis. ¿Así? Pues yo así lo veo. Uh-huh. Lo mismo que en el rito chamánico, con los hongos. La chamana que me atendió no hablaba ni siquiera español, hablaba mazateco. Uh-huh. Pero captaba lo que me quería decir, lo que me estaba diciendo. Y como es un rito religioso, terapéutico, que tiene dos propósitos: que recobres la salud física y la salud espiritual. Si tienes un mal físico, la ingesta del hongo, como es nauseabundo el sabor y lo que te produce son náuseas, uh-huh. Si vomitas, el hongo habrá operado para sanar tu cuerpo, porque ellos dicen exactamente el mal lo vomitaste. Pero si resistes las náuseas, entonces ya el hongo empieza a operar de otra manera. Es cuando vienen las alucinaciones. Y una parte del rito es que tú compartas con la chamana tus alucinaciones. La mayoría de las alucinaciones, o la mayoría tiene alucinaciones no gratas. Les vienen en forma de alucinaciones la disputa que tienen con su esposa, con sus hijos, con un empleado, etcétera, etcétera.
Y entonces la chamana tomaba de los brazos y empezaba a cantar y lo soltaba y empezaba a bailar, porque lo estaba curando del espíritu. Cuando a mí me tocó, yo no podía dejar de reír, me dio risa. Y quienes compartían conmigo, porque fuimos varios, me llamaban la atención. No te rías, no te burles. Y la chamana los paró en seco. Déjenlo, déjenlo. Como teníamos un traductor que era el nieto de la chamana, al que le había pedido que pues, nos tradujera todo lo que se decía, y afortunadamente accedió, me dice mi abuelita que no pares. Si eso te nace y expresas todo lo que te está pasando por medio de la risa, es porque, y esto sí me sorprendió, dice, es porque tu alma está pura, está limpia. Y como no tienes porquería adentro, espiritualmente, sino alegría, por eso es que responde tu cuerpo, pues con la risa, ¿no? Y ya todos los demás después me decían, che, Toño, alma pura, pero ni a dónde. Pero esa fue la cosa que a mí me dijo la chamana. Y eso es psicoanálisis, ¿no? Pues quizás alguien que esté más especializado te podría dar la respuesta, pero es que nosotros a veces hacemos juicios a partir de cuestiones morales, ¿no? O sea, como ahorita de lo que acabas de comentar, de, sí, ¿cómo va a tener alma pura, ¿no? Pero es que a veces eso no tiene que ver ni con lo bueno ni con lo malo, sino cómo es que tú reaccionas ante pues cualquier fenómeno, ¿no? Y A la eso me risa es refería. parte de, ¿no? O sea, pero la mayoría podría irse con algún juicio y pues ahí estamos hablando de que se puede interpretar muchas cosas. Lo importante es, como dices, lo que te dijo la chamana y lo que significó para ti. Y fíjate que todos, sin excepción, en sus alucinaciones había personas. Eso también me llamó mucho la atención. Aunque yo intentara ver a alguien, no veía a nadie. Yo veía figuras geométricas y algo que me impactó mucho cuando íbamos hacia Huautla eran los helechos. Había un montón de helechos y distintos tipos de helechos. ¿Ves que son exuberantes? Sí, sí. Entonces lo que yo veía eran figuras geométricas y helechos que crecían, se retorcían, se abrazaban entre ellos. Ese más o menos, ese tipo de alucinaciones que yo tenía. Entonces cuando estaba conmigo, empezó a cantar y me dijo el nieto es que estaba rezando. Y se dice mi abuelita que, ¿qué haces? Yo, pues, soy profesor. Con esa información empezó a bendecir mis cuadernos, mis libros, mis útiles escolares. Y a las otras personas, como si me imaginaban a otras personas en conflicto, se refería al conflicto, para que desapareciera el conflicto. No, tú puedes hacer para que eso desaparezca y vuelvan las buenas relaciones, bla, 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 bla. Pero como yo no tuve ese tipo de alucinaciones, se dedicó a bendecir mis instrumentos de trabajo. Bien interesante que fue lo que sucedió. Fue la primera vez que fui. Fui en un total de 5 veces. La quinta sí ya fue un mal viaje y dije, no, ya no vuelvo a ir. Porque además, fíjate, parte de la terapia comienza una semana antes. Una semana antes no debes comer irritantes. No debes tomar leche, tomar alcohol. No puedes tener sexo. Como es una terapia para limpiarte, de hecho la terapia comienza una semana antes, ¿no? Que renuncias pues a comer todo lo que tenías acostumbrado
y pues no ingerir alcohol, no tomar café, no tomar leche, bla, 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 bla. Entonces ya tu cuerpo está predispuesto, ¿no? Y con el estímulo del hongo, pues se encuentra un cuerpo, digamos, más ad hoc para la terapia chamánica. Y la quinta vez no respeté eso, de ir con la preparación adecuada. Y fue un viaje terrible, ¿no? Terrible. Me tuvieron que detener porque estaba llorando, ¿no? Y estaba gritando. O sea, pesadillas. Entonces dije, no, otro viaje de estos, me muero, mejor. Me quedo con mis monstruos yo solo. Sí, es que son, bueno, cualquier sustancia que también puede ser producida por el mismo cuerpo, por ejemplo, en el caso de la respiración, puede hacer que el cerebro se estimule y cree química y pueda llevar a este estado también. Sustancias externas, digamos que hacen el mismo trabajo, inclusive lo aceleran. Entonces, y quizás se mantiene más que solamente lo que podría ser nuestro propio cuerpo, ¿no? Pero sí hay que estar preparado, no es así nada más de, pues lo voy a intentar y ya. O sea, por algo las recomendaciones previas, ¿no? Y en caso de que lo quieras practicar así nada más, pues sí, ¿no? Necesitas pues la asesoría y el manejo y que te dejes... ¿Cuál sería la palabra correcta sin que suene? Conducir. Exacto. Te dejes guiar, conducir, ¿no? Porque luego hacen una pregunta que quizás para algunos pueda sonar un poco controversial, ¿no? Como el de creer, ¿no? Por ejemplo, lo hacen mucho en la medicina tradicional de cualquier parte del mundo. Lo primero que te preguntan es, ¿tú crees en lo que vamos a hacer? Y entonces, más que nada es de, vas a confiar en la guía que te voy a dar. Y tú ya tendrás la respuesta de si sí o no. Uno presumiría que si tú estás yendo a ese lugar es porque sí. Pero hay algunos que pues van en contra de su voluntad y entonces por eso hacen esa pregunta y que se me hace importantísimo. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que no pueden o su vivencia, la parte física como el cuerpo, sus emociones, sentimientos, pensamientos, puede tener como consecuencia algo catastrófico, ¿no? Y que no pueda ser manejado o no se permita ser manejado, y si se escucha de historias muy terroríficas, ¿no? En el que inclusive han llegado a la muerte, pero son raras excepciones. Sin embargo, esos ejercicios sí suelen ser, si es que está preparado el guía, suelen ser productivos, ¿no? Y la persona que va a vivir la experiencia o se deja ir o toma la decisión, como en tu caso, decir hasta aquí, ¿no? Saber poner un límite, que también es sano, ¿no? Eso significa que hubo una buena guía. Fíjate que otra experiencia que tuve es que yo hice pantomima 12 años. En la pantomima pues aprendí a hacer algunos ejercicios para poder tener, digamos, en las mejores condiciones posibles la estructura ósea, porque depende, la pantomima no depende de los músculos, sino de los huesos. Yo recuerdo que era una persona con hormigueo en el cuerpo. Entonces cuando nos tendían en el piso y nos decían, no se muevan hasta que indique que ya pueden hacerlo. Si no, se comienza nuevamente el ejercicio, en serio. Y yo no podía aguantar, ¿eh? De pronto me empezaba a dar comezón por acá, por allá, y a comenzar de nuevo porque se movió Antonio. Hijo. Y así, y era de los más torpes en cuanto a movilidad ósea. Todos mis compañeros, ay caray, pero yo estaba decidido a hacer pantomima.
Entonces tuve que trabajar mucho la técnica, para por medio de la técnica ganar lo que no podía de manera corporal. Y parte de la técnica tenía que ver, pues como en todos lados, que es muy importante, hasta en la radio, la respiración. Aprendí a respirar de distintas maneras, ¿no? Y sentir lo que pasaba si respirabas de una manera y no de otra. Entonces las respiraciones profundas son muy sanas siempre y cuando no las repitas, porque la repetición te puede provocar un estado en donde pierdas la conciencia, ¿eh? Y la gente dice, es que ya se durmió. No, está en trance. Está en trance, exactamente. Entonces, si lo haces por tu cuenta y la gente no sabe qué te está pasando, pues te va a sacar del trance de una manera inadecuada, ¿no? Entonces aprendí, y sí, le decía yo al instructor, a lo mejor solamente un par de veces caí en trance y él me sacaba y me enseñó a cómo sacar del trance a las personas a causa de respiraciones profundas. Inventé yo decía la música de la respiración. Puse 1, no hacer nada. 2, aspirar. 3, expirar. Entonces ponía yo 0, no, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 0, etcétera, etcétera. Y todas las personas que participaban conmigo tenían que seguir las reglas. Entonces había 2, 3, que era expirar. Expiraban una vez y después el siguiente es expirar. Sigue expirando. Y si volvías a repetir el 3, sigue expirando, haz todo lo posible por sacar todo el aire que tengas. No, pues algunos casi se desplomaban, ¿no? O a la inversa, aspirar. Vuelve a aspirar, pero ya vuelve a aspirar, no te detengas. Y 2 o 3 veces, hasta 4, hasta que ya no podía, ¿no? Y también me decían, oiga, es que eso se siente muy raro, de eso se trata. De que vayas asociando los estados de ánimo, los estados emocionales, los estados, digamos, intelectuales, con la respiración. Porque el teatro, la pantomima, requiere que tú domines tu cuerpo y de tu cuerpo la respiración. En el radio eso lo aprendí porque una vez me dice Israel, me dice, es que tú comienzas bien alto. Buenas noches. No, bájate. Buenas noches. Y dice, ay, caray, a ver. Entonces aprendí a que por medio de la respiración no tenía que comenzar alto, ¿no? Buenas, no. Buenas noches. Vamos a bla, 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 bla. Y me alcanzaba, y además tienes que aprender a aspirar a lo largo de tu discurso, ¿no? Y a la hora de oírte, te escuchas de manera distinta, nada más por este detalle, controlar la respiración. Yo sé que había muchos ritos antaño donde la gente participaba y estaba involucrada la respiración, ¿no? Para provocar ciertos efectos, no solamente de manera individual, sino colectiva, ¿no? Yo a veces lo veo en las imágenes que puedo ver de las sesiones religiosas de los afroamericanos. Ves que cantan, bailan, danzan, y algunos entran como en trance, y de hecho entran en trance, y de eso se trata. Y como es un estado, como decía Huxley, afectado de conciencia, un estado de alteración de la conciencia, es por lo que se producen ciertos efectos que tienen que ser controlados, ¿no?
Y por lo regular son controlados por alguien externo a ti. Es también la función de un director de orquesta. Tiene que controlar la respiración de todos sus músicos. Y las cosas funcionan bien, pues cuando todos saben interpretar sus indicaciones y hacen lo pertinente. El que no, suena desafinado. A mí, por ejemplo, ahora que estamos haciendo estos programas, llega un momento en el que se me acaba casi el aire, ¿eh? Me quedo casi mudo. Entonces tengo que detenerme para jalar aire, porque he descuidado eso, la respiración, ¿no? Cosas, sorpresas tiene la vida, aún a pesar de que vivo muchos años. Siempre hay cosas nuevas, que de viejas, lo que a ti te parece nueva, te sorprende, ¿no? Ay, somos animales en permanente aprendizaje. No, y ahorita que mencionas la respiración es importante, porque a veces, ahorita que mencionabas lo último, de comenzar a hablar fuerte y todo ello, sí uno tiene esos hábitos, porque uno piensa que con eso va a dar más énfasis, pero también hay que saber en dónde sí y en dónde no. Pero más que nada en dónde sí y en dónde no es como administración, es como el que canta, ¿no? A veces uno piensa que por dar una nota tiene que sacrificar el aire, ¿no? Es decir, dar todo, ¿no? Cuando tienes que aprender a manejar el aire, pues en tu cuerpo, en este caso desde el diafragma, desde el pecho, desde la garganta, la boca, la nariz, la cabeza. En cada parte, depende cómo utilices el aire, es el tono que te va a dar. Entonces no necesitas forzosamente lanzar todo el aire, ¿no? Sino que dependiendo de dónde lo pongas y el sonido que quieras proyectar, administras mucho mejor el aire, ¿no? O por lo menos es lo que yo he visto de quienes enseñan a cantar en YouTube, ¿no? En algunos tutoriales. ¿Por qué lo comento? Porque hay muchos que cuando comienzan a hacer esto, y los que iniciamos también, no aprendimos o no aprendemos a administrarlo y comenzamos a la mitad de un programa o por cuestión de práctica, como en tu caso, ¿no? Mencionas, o sentirse fatigado, o que la voz comience a escucharse distinta a como inicia. Entonces, en muchas ocasiones, el respirar, si es muy poco, pues entonces puedes inclusive sentir que te estás durmiendo, ¿no? Si es mucho, puedes secar la boca y sentir que puedes en cualquier momento ahogarte, ¿no? Si es normal, dependiendo a dónde lleves el aire, ¿no? Si es hacia la cabeza, te mareas. Si es hacia el estómago, comienzas a tener tonos un poco más profundos, pero en muchas ocasiones no proyecta tanto hacia el micrófono. En fin, o sea, y también el volumen, ¿no? Uno piensa que hablando normal se escucha normal en el micrófono, y no. En muchas ocasiones tiene que ser un poquitito más alto de lo normal, y cuando se da énfasis todavía aún más, ¿no? Pero también depende del micrófono, si va a ser de solapa, si va a ser o sea, son un montón de detalles, un montón, que a veces ignoramos y pensamos que solamente es decir las cosas y ya. Así como también el escribir, ¿no? Hace tiempo, ahorita que mencionabas esto al principio, me decía una amiga, dice, oye, ¿por qué tú utilizas muchos paréntesis para escribir? Yo digo, uno, porque vengo de una carrera que se llama Ciencias de la Computación, y para todo, por la influencia de las matemáticas, pues comienza, ¿no?, a utilizarse corchetes, o corcheas, paréntesis, etc, etc, ¿no? Paréntesis, corchetes, llaves. Y llaves, me faltó eso.
Entonces, para escribir en mi caso, lo que me gusta mucho es pasarlo en texto, lo que podría ver yo, por ejemplo, en una especie como de cómic, ¿no? De historieta. Que escribo, por ejemplo, una línea que es parte de la historia, y si en el siguiente párrafo va a hablar el personaje, para que yo diferencie a lo mejor la historia con algún contexto, en lugar de escribirlo lineal, lo pongo en un paréntesis. Si el personaje está hablando, pero aparte razona de manera interna, lo pongo dentro de un paréntesis. Y me dice, oye, pero es que es como si escribieras hablando. Le digo, bueno, es la manera en la que yo escribo. Probablemente quien lo vea va a decir, está mal hecho, pero es la manera en la que de manera escrita estoy acostumbrado a escribir. Entonces, mis historias siempre van así, con paréntesis, por ejemplo, para lo de servicio social, que fue lo que me llevó a conocerte, estar en Radio WAP y todo lo demás. Tuve que cambiar eso por completo. ¿Por qué? Porque el guión te permite diversificar o ser más puntual en estos detalles. Sin embargo, ahí encontré que sí necesitas poner anotaciones en otra columna distinta, ¿no? O junto, o arriba, o abajo, o intermedios, ¿no? De lo que está en el guión, como lo que se va a decir o leer, o va a ser una escaleta a llevar para un programa o para una radionovela o lo que se vaya a hacer, ¿no? Entonces es interesante cómo los formatos llevan a que el pensamiento pues también de alguna manera prepare, así como esta cuestión física que ahorita estábamos hablando, las ideas. Y eso a veces no lo tomamos muy en cuenta. Pensamos que solamente los saberes, en este caso lo que encontramos en un libro o en audios o cualquier tipo de material con el que nos podemos encontrar, es suficiente. No, el expresarlo es distinto, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas ello de escribe, es importantísimo, incluso hasta para dar clases, porque por ahí me decían mis maestros, ¿no? De psicología en educación, no hay mejor manera de tener una mayor probabilidad de saber que el otro va a aprender lo que tú le estás diciendo si es que tú te lo explicaste o desarrollaste a partir de un montón de material que hay, desde cuadros sinópticos, resumen, ensayos, etc. Un tema, y que te lo hayas explicado a ti mismo, lo hayas entendido, y es más probable así que la otra persona lo entienda. Porque si tú no haces todo este ejercicio previo, tú puedes dar el tema nada más por dar, pero no vas a saber si hay esa probabilidad de que el otro siquiera tenga interés en lo que estás diciendo. Entonces, el primer ejercicio tiene que ser hacia uno mismo. Y estas herramientas ya después se van puliendo y en muchas ocasiones se convierte en algo que, pues, no es que lo hagas todo el tiempo, sino que ya comienzas a tener la suficiente práctica que sale, pareciera, ¿no?, de manera improvisada, aunque bien sabemos que la improvisación tiene un trabajo previo muy intenso, ¿no? Y lo vemos en el jazz y otras manifestaciones artísticas. Entonces, esto que mencionas del escribir, sí se hace como tecleando, pero para el cerebro, por lo menos hasta la fecha, ¿no?, en cuestión cognitiva, no hay sustituto como el agarrar cualquier objeto, no necesariamente un lápiz, y trazar sobre otro objeto. Por eso ahorita con la inteligencia artificial que está utilizando o que está intentando implementar Microsoft con su sistema operativo Windows, en el que ya te obliga a tener hardware más reciente, ¿no?, en el que pueda soportar esta inteligencia artificial, lo que a mí se me hace un gravísimo error, aunque para la persona que reciba el servicio va a ser de ensueño, ¿no?, porque ya nada más con el hablar
va a ser suficiente para que una computadora haga lo que tú quieras. Pero a mí se me hace un error en cuestión cognitiva, eh, tomando en cuenta que la mayoría de las personas ya utiliza estos dispositivos más que otras herramientas, pues que ya la persona prácticamente no haga nada, ¿no? Ya le tengas que decir a la máquina, ¿sabes qué? Hazme una imagen, quítale esto, pon el otro, te voy a dictar esto y esto y esto, y aparte de que le dictes, te va a corregir el estilo, te va a corregir la puntuación, te va a corregir un montón de cosas, ¿no? Entre otras tareas más. Entonces, la inteligencia artificial, por poner como ejemplo nada más, pienso que nos va o nos está orillando a renunciar a todas estas preparaciones previas que tú y yo ahorita estamos mencionando y que muchos ignoran. Es más, no saben que existe. Y algunos que ignorábamos, bueno, tuvimos la fortuna de acercarnos a ellas, practicarlas. Pero ¿qué va a pasar cuando ni siquiera se tenga esa posibilidad? Entonces pienso que sí, la tecnología va avanzando. Cada vez hacemos menos, producimos más. Pero hay acciones que nos están atrofiando. Primero físicamente, de ahí cognitivamente, neurológicamente, y de ahí ya sabemos, ¿no? Que de ahí se puede venir abajo pues toda esta parte evolutiva, aunque algunos están cuestionando este concepto, de lo que pues hemos llevado desde utilizar piedra y nada más y crear nuestras primeras herramientas hasta ahora con todo lo que vemos, por lo menos en tope podríamos llamar, en cuestión de tecnología, la inteligencia artificial, ¿no? Que ya está en todos lados. No sé cómo veas esta reflexión, Tom. Fíjate que te voy a dar un par de ejemplos para poder pues, reforzar lo que estás comunicando. Cuando se me ocurrió un programa de radio que iba a llevar el título de México, el árbol de los 1000 frutos, yo decía, bueno, pues, tengo 20 años dando clase, no creo que sea muy difícil hacer un programa de radio. Error. Si quieres hacer un programa de radio como das clases o como dan clases, es un fracaso. O sea, pierdes auditorio, simplemente no es la forma correcta de la comunicación radiofónica. Y un día me encontré una amiga que había sido nombrada directora del municipio, de esta cosa de artes del municipio. Y me dice, oye Toño, ya te inscribí en un curso, en un taller de, ¿cómo se llama esto? De locución. Y digo, ay, no, ¿para qué? Ya te inscribí. Tú decides si vas o no vas. No era de locución, perdón, de guión radiofónico. Oh, sorpresa, el profesor, el conductor, el coordinador, era una persona muy preparada en ese oficio que es hacer guiones radiofónicos. Y algo que nos puso a entrenar, que costó trabajo, fue distinguir el discurso radiofónico del discurso escrito. Dice, un guión radiofónico no lleva puntuación alguna, no lleva punto y seguido, punto y aparte, coma, punto y coma, nada. Todo lo que quieres decir en el programa lo tienes que poner sin acentos, sin puntuación alguna, y todo en minúscula. Si hay un instructor para la cabina, lo tienes que poner entre paréntesis y con mayúscula, para que él sepa cómo entrar al momento en que entra, porque va siguiendo
el texto, ¿no? Ujú. Entonces, si después de la palabra pantaleón viene algo con paréntesis, es porque va a entrar ¿qué? Lo que tú pongas, la instrucción que tú pongas. Música de fúnebre, por ejemplo, durante 2 segundos. Y así. Y música fúnebre de fondo. Si quieres de fondo toda la parte una parte, lo tienes que poner por escrito, entre paréntesis y con mayúsculas. Entonces ya los productores y quienes hacen el programa, los técnicos, es como una partitura. Saben qué hacer. Por ejemplo, las cortinillas, la introducción, el cierre del programa, yo le tuve que hacer con todas esas instrucciones para que saliera como finalmente salió. Incluso escogí la voz de Flor Coca, no sé si la conociste. Sí, sí me acuerdo de ella. Creo que por ahí tenemos la grabación. Ándale, pues es una voz muy agradable, ¿no? Entonces, todo. ¿Y por qué se hace de esa manera? Porque si el que produce el programa no lo va a decir, no va a decir el guión, el que va a decir el guión está preparado a leer, pero él decía prosódicamente. Quien habla en el radio por la respiración sabe en qué momento tiene que detenerse, cómo acentuar, y también por la familiaridad con el idioma, ¿no? Y a muchos de mis compañeros de ese taller les costó mucho trabajo. A mí me cayó rápido el 20 y teníamos una sesión el sábado en la mañana y siempre nos dejaba tarea. Pues el sábado en la tarde yo ya la tenía hecha. Estaba bien motivado y había agarrado bien el asunto. Pues a pesar de que me esforzaba por seguir las instrucciones, siempre cometía algún error. Y este cuate luego las pescaba y decía, mira, aquí te falló por esto y esto y esto. Y tal. Finalmente hizo un último guión y yo dije, va a ser perfecto. La última tarea que nos dejó. Pues no, también cometí errores. Y este cuate hacía 80 guiones diarios. Entonces imagínate, si no era una chucha cuerera en esto de producir guiones, ¿no? Entonces lo contrataban las radiodifusoras pues, para hacer guiones. Ya otros eran los que lo leían, otros eran los que lo animaban, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un ejemplo de cómo la respiración normal es distinta a la respiración en el radio. Dice, es que todas las acentuaciones radiofónicas, me decía el maestro, son prosódicas, salen de manera natural por el control del locutor sobre su respiración. O sea, los locutores profesionales, ¿no? Entonces, y el otro ejemplo, hace como un año y medio, un jazzista me invitó a desayunar. Y ahí en el desayuno le platicaba que yo había intentado aprender música y había elegido la flauta dulce pues para aprender. Y me inscribí en la UAP. Yo recuerdo que con mucha emoción fui a México a comprarme una flauta alemana de madera, buena, pues voy a aprender en un instrumento lo mejor posible, ¿no? Y ya sabía que tenía problemas con la música, de que no entonaba bien, porque en el seminario teníamos una clase de música que
al fin de semana, lo que habíamos aprendido, teníamos que mostrarlo en la misa del domingo. Y todos estábamos en el coro. Nadie podía faltar, no podía excluirse de estar en el coro. Pero yo era un desentonado, y no porque quisiera, sino porque no podía entonar. Entonces el maestro de música, el que tenía que dar cuentas de que la misa saliera bien, me decía: mira, 100 gramos, que era mi apodo, tú no cantes, tú finge que cantas, pero no cantes. Si no cantas, te pongo 6. Y cantas y arruinas las cosas, pues de juego. Y claro que dije, no, pues es... Si no me pone 9, canto. Entonces en lugar de 6 me tuvo que poner 9, pues sacaba 9. Y yo tenía que fingir que cantaba para sacar 9. Porque si me atrevía a cantar, me lo probaba. Pero no le acepté el 6. Bueno, le comentaba eso a mi amigo el jazzista, y de que después en la UAP no podía ni siquiera solfear, ¿eh? Yo pensaba que salía el solfeo, bueno, do, re, mi, fa, sol, con la flauta, ¿no? Lo hacía de la manera técnicamente correcta. Yo decía, ya aprendí. Todo el mundo decía, el maestro me decía, hasta que finalmente se cansó y dijo, mira, dedícate mejor a la filosofía, porque aquí nomás nada, ¿no? Y tenía yo la impresión de que no servía para la música, para ejecutar, ¿no? Y me gustaba la música y oía mucha música. Pero este músico me dijo, sí, ya sé dónde estuvo el error de tus maestros. ¿El error? Sí, el error fue de ellos, no tú. Porque no te enseñaron científicamente a solfear. ¿Cómo? Sí, hay una manera científica para solfear, cantar, hacer música, tocar instrumentos. Entonces es aprender una manera de respirar para poder hacer música, ¿no? Me decía, mira, no siempre son los pulmones, también tiene que jugar el estómago. Entonces ahí me dio un ejemplo de cómo dije, ah, chihuahua. Dije, a lo mejor le voy a decir que me dé clases, a ver si puedo cantar bien una canción, aunque sea las mañanitas, ¿no? Pero ya no lo volví a ver y ya dije, bueno, ya estoy viejo, ya para qué le hago el intento. Y por eso me dijo, no, es que ahí viene el fracaso de que no enseñan a la música, entiendes, el canto, de manera científica. Y algo sabía de música porque era jazzista, ¿no? Y sí, se cotiza bien en el mundo de la música en Puebla. Y no sé si salga a otros lados, pero en Puebla sí se cotiza alto. Pues son 2 ejemplos de cómo nuevamente algo tan natural es respirar, no puede ser hecha de manera natural en muchas otras actividades, ¿no? Los levantadores de pesa también tienen una rutina para respirar, ¿no? Y su vida está en juego porque algo les falla y la pesa les cae encima y los mata. En el mejor de los casos, si no quedan parapléjicos solos. Sí. Entonces, pues son de las cosas que uno va aprendiendo en la vida y que a veces uno piensa, bueno, ¿por qué no lo aprendí todo en los primeros 5 años? No, pues porque la vida es así. Yo observo a la gente que sabe hacer algo y algunos son artistas porque hacen bien eso que hacen, ¿no? Remendar zapatos, por ejemplo. Veo cómo toman los zapatos que se van a arreglar, cómo le desprenden rápidamente la suela, o sea, cómo le cortan
el sustituto, cómo los pegan, los cosen. Digo, chico, ¿cuánto tiempo me llevaría a mí hacer eso? A lo mejor podría hacerlo y no lo hago como ellos lo hacen, ¿no? Porque es un arte, es un oficio. Lo saben hacer bien y rápido. Lo mismo pasa en cada vez menos en los talleres de relojería, ¿no? Cómo desarman un reloj y cómo lo vuelven a armar, ¿no? Digo, ay, chico, piececitas, ¿no? Son tan pequeñas que tienen que usar una lente especial, ¿no? Que se acomodan en un ojo para poder hacer su trabajo los relojeros, ¿no? O los maestros mecánicos. Bueno, eso era antes, fíjate. Hasta se llamaban mecánicos, porque lo que sabían era mecánica. Hoy ya los automóviles son todo menos mecánicos. Sí, hay algunas partes, pero ya lo más importante de un automóvil es una computadora, ¿no? Entonces ya se requieren otras habilidades. Pero los mecánicos de veras, tú llevabas al taller tu auto, oiga, a ver, enciéndelo. A ver, vamos a dar una vuelta aquí a la calle, ¿no? Y por el sonido sabían qué es lo que tenía el carro. Entonces ya, métalo al taller, venga dentro de 2 horas, un día, una semana, ya dependiendo de si le caías bien o mal al mecánico, te hacía esperar o no. Y a veces eran cosas que se hacían en 1 hora, por ejemplo, o en menos. Por eso en cada taller había un letrero que decía: prohibida la entrada a personas ajenas al taller. ¿Por qué? Porque si te das cuenta cómo lo arreglaban, dicen, oiga, está cobrando muy caro por lo que hizo. Nomás le hizo así, bueno, me dice el mecánico, usted lo hubiera hecho y no me hubiera venido a molestar. Por eso tiene otro letrero, el taller, que decía, aquí cobramos por lo que sabemos, no solamente por lo que hacemos. O sea, hijo de su madre, pues es correcto, ¿no? Y así cada oficio, pues tiene sus secretos, sus trucos, sus atajos, y de ahí que medio entendía yo cuando decía López Obrador que la política no era una ciencia, tampoco era un arte, sino que era un oficio. Hay que hacer política para que algunos aprendan a hacerla bien. Y vemos que no todos los que se dedican a la política hacen una buena política, ¿no? Muchos fracasan y viven años haciendo las cosas mal. Entonces... O bien, pero las reglas no eran las que ellos querían que fuera la política y pues nomás, ¿no? No, pues la política es por los resultados. Si tú quieres ganar una elección y no la ganas, algo pasó, ¿no? Sí, pero hay un trabajo previo. Por ejemplo, ahorita que mencionabas algo. Todo lo que tú quieras. O sea, hay cosas que si lo vemos desde un lado hasta moral, porque era la bandera que llevaba, hoy que en perspectiva dices, no, pues aquí se equivocó, pero ver los resultados y dices, bueno, no tanto. No, y además hay que hacerlo. Sí. ¿Ves qué? Hizo política 40, 50 años y después ya se convirtió en un viejo lobo de mar. Incluso reglas nuevas, ¿no? Para la política, por lo menos mexicana. Fíjate, el oficio se convirtió en un arte porque lo hacía bien y lograba sus propósitos cuando otros pensaban que era imposible. La política es un oficio que si eres listo, bueno, cualquier cosa,
se puede convertir en un arte. Y si después quieres comprender en qué consiste ese oficio y ese arte, entonces ya se puede convertir en ciencia, pero no al revés. Muchos creen que van a aprender a hacer política estudiando ciencias políticas, ¿no? Y no. Él empezó a estudiar ciencias políticas, pero después se dedicó a hacer política. O sea, tuvo que aprender el oficio, aunque ya tenía información teórica, pues eso tal vez en un porcentaje muy pequeño influyó en la forma en que hacía política. Ahora está escribiendo libros o ha escrito libros sobre política. Ya no se trata de hacer política, sino de comunicar cómo él hizo política. Porque esa es otra cosa importante, que es una habilidad que poco se desarrolló o se desarrollaba en la lectura. La mayoría de las personas aprendían a repetir lo que el texto decía, a identificar las ideas importantes, las ideas cuestionables, etcétera, etcétera. Pero casi nadie se fijaba en cómo se había hecho el libro. Ponían la atención en nada más en lo que decía el libro. ¿Qué dice el libro? Y los maestros eso es lo que solicitaban. Hágame un resumen, hágame una síntesis. Yo nunca escuché a un maestro que no fuera yo que les dijera a los alumnos, bueno, pero ahora, ¿cómo hizo el libro este autor? Eso es lo que tienen que imitar. No repetir lo que dijo, sino qué hizo para decir lo que dijo, que es el método, ¿no? Que es la técnica. Entonces, no me vengan aquí con que este es el resumen, no. Traigan un ensayo imitando, y hasta les decía, escojan al escritor que quieran, imítenlo. Cuando ya dominen la imitación, ahora sí, habrán aprendido que pueden hacerlo por su cuenta de otra manera, háganlo. Entonces, el cómo se hacen las cosas, a veces es lo que está ausente de los procesos de instrucción. Por eso la información metodológica es muy importante, porque ahí se debe aprender el cómo se hace una cosa. Ahora con el asunto de la escuela y con la internet, el salón de clases, pues yo ya llegué a una conclusión que me parece que es correcta. El salón, con la pandemia lo aprendimos. Dejó de ser el lugar sagrado del aprendizaje. Que no fue de la misma manera, sí, pues fue un intento emergente. Hoy con esa experiencia ya se pueden hacer experiencias o experimentos controlados. ¿Y qué encontramos en la red? Pues todo. Información teórica. ¿Para qué proporcionar información teórica en el salón de clases? En todo caso, sería para afinar algunos asuntos dependiendo de lo que requieran los alumnos o el alumno que no entienda teóricamente algo. ¿Y qué sería? Mostrarle cómo se llegó a eso que no entiende teóricamente. Nuevamente es metodología. ¿Qué otro tipo de información? Histórica, ¿no? Las narraciones. Todo tipo de narraciones hay en internet. Yo diría, la escuela debe concentrarse en proporcionar la mejor instrucción metodológica. Mostrarles a los alumnos, el maestro debe mostrar cómo él hace las cosas, para que se inspiren y las hagan o igual o de otra manera. Si consideran que hay otro camino,
que los lleve a mejores resultados. Suele ocurrir, eso suele ocurrir. De ahí el dicho de que el alumno supera al maestro porque lo sabe hacer mejor. Y eso ha sido a lo largo de la historia. Pero formalmente, la información metodológica es de un segundo o un tercer orden. Yo daba cursos de técnicas de estudio e investigación en una etapa de mi vida, y esos cursos que no eran muy importantes, y les decían cursos instrumentales, y yo decía, son los más importantes. No, ¿cómo crees? El más importante es historia de la filosofía, estudiar a Kant, a Hegel. Yo decía, no, tienen que aprender los chavos a leer. No, pues eso ya lo sabe. El fracaso continuo, está a la vista. Muchas veces leen un libro y la única satisfacción del maestro es que repitan lo que dice el libro, ¿no? Lo resumiste muy bien. ¿Y qué? Estamos formándonos como filósofos, no como repetidores de lo que dicen otros. En fin, es una discusión que me aventaba con mis colegas y decía, debe ser relevante este curso, cómo aprender a estudiar. Cuando llegan a la licenciatura y aún terminando la licenciatura, en el posgrado de los que yo participé, había estudiantes que no sabían. Fíjate, había estudiantes, lo que voy a decir es un absurdo. Estudiantes que no sabían estudiar. Y habían pasado 20, 25 años de su vida estudiando, dizque estudiando. Porque alguien les dijo que estudiar era hacer ciertas cosas, pues los hacían. Entonces, ¿cómo los enfrentaba? Dice, no, ¿cómo? A ver, bueno, vamos. Vayan al diccionario y vean qué significa estudiar. ¿Cómo? Comencemos por lo básico. Estudiar es un verbo y los verbos obligan a ejecutar acciones, realizar actividades. ¿Qué acciones y qué actividades? ¿En torno a qué? Pues ahí aparece el concepto de información. Estudiar es buscar información, sistematizarla. ¿Para qué? Para formular preguntas. Eso es estudiar. Es falso cuando un maestro de primaria le dice a sus alumnos, incluso de licenciatura, váyanse a investigar esto. No, en lugar de investigar es váyanse a estudiar. Apenas están buscando la información, pero sin saber estudiar creen que ya hacen investigación. Entonces, si estudiar es acopiar información y sistematizarla para con ella derivar preguntas, estas preguntas son el inicio ya de una investigación, porque investigar es responder preguntas o resolver problemas, como quieran. Entonces, por eso es la relación conceptual entre estudiar e investigar. Tú no puedes investigar sin dominar el estudio. Bueno, pues llegaban a los posgrados sin saber estudiar. Y muchos acreditaban el posgrado y yo veía y no sabían estudiar. Ahí andaban después buscando a ver quién les hiciera un ensayo, responder un cuestionario, porque pues no sabían buscar información y sistematizarla. En fin, comenzamos con la respiración y ahora ya estamos con esto de investigar y estudiar. Es que ahorita que mencionabas todo esto, bueno, en mi caso he estado, desde que estaba con Marco Gutiérrez allá en la caja de cartón, regresando a lo que es el sistema operativo Linux. En su momento yo le decía a Marco, yo no lo quiero usar porque cuando estudié ciencias de la computación eché a perder una computadora y digamos que a partir de allí la frustración creció y dije ya no lo puedo usar y me quedé con Windows.
¿Quién iba a pensar que con ese servicio social contigo me iba a reencontrar con ese sistema operativo que a la fecha lo sigo estudiando? Y es porque es interminable esta cosa. Pero bueno, el punto es que ahorita estoy ya en un momento en el que me doy cuenta que cada vez que encuentro algo sé menos de Linux. Pero sé más probablemente que otros que nunca se han acercado a este sistema, ¿no? Entonces, de allí ves que pudimos instalar DeepSeek, esta inteligencia artificial china, en un Linux. Ves que hicimos preguntas y todo. Y ahorita que mencionabas esto de qué es estudiar, le pregunté a esta inteligencia artificial qué es estudiar. Y lo hizo de manera muy concreta, hasta yo creo que da tiempo leerlo. A ver qué te parece. A ver, sí, échala. Le puse, ante todo, el saludo, ¿no? Hola, ¿qué es estudiar? Y responde, hola, qué excelente pregunta. Estudiar es un concepto muy profundo y multifacético. Va mucho más allá de simplemente aprender para un examen. En esencia, estudiar es el proceso voluntario y consciente que realiza una persona para adquirir, comprender, aplicar y crear conocimiento, habilidades, valores o actitudes. Pensémoslo en varias capas y propone 3. Primera capa, la definición básica, el qué, que ahorita lo que mencionabas con las preguntas. Es la dedicación de tiempo y esfuerzo mental para 1. Aprender información nueva, en este caso fechas históricas, fórmulas matemáticas, vocabulario, etc. Comprender conceptos complejos, es decir, cómo funciona la fotosíntesis, para qué estalló una guerra, la teoría de la relatividad, etc. Desarrollar habilidades, resolver problemas, tocar un instrumento, programar, debatir, entre otras, ¿no? Retener esta información y poder recuperarla cuando se necesite. Segunda capa, el propósito, es decir, el para qué. No se estudia solo por estudiar. Los objetivos principales son crecer personal e intelectualmente, es decir, ampliar tu visión del mundo, volverte más crítico y, si es posible, culto. Prepararte, segundo punto, prepararte para el futuro, adquirir los conocimientos y títulos necesarios para una carrera profesional. Digamos, la parte formal, ¿no? Los documentos. La siguiente, resolver problemas, aplicar lo aprendido a situaciones de la vida real, desde arreglar algo en casa hasta toma de decisiones informadas. Cuarto punto, superar evaluaciones. Sí, esta es una parte muy real y a veces estresante, que consiste en demostrar lo que has aprendido en exámenes o pruebas. Y tercera capa, el cómo. Estudiar no es solo leer y memorizar, es un proceso activo que incluye concentración, enfocar tu atención en la materia, comprensión, asegurarte de que entiendes lo que lees o escuchas, no solo repitas palabras, análisis, descomponer la información en partes para ver cómo se relacionan, síntesis, unir ideas para formar una visión general, memorización, usar técnicas como resúmenes, mapas conceptuales, reglas mnemotécnicas para guardar información, práctica, ese es el siguiente punto, aplicar el conocimiento repetidamente para dominar una habilidad, como hacer ejercicios de matemáticas, escribir ensayos, hablar, etc. Reflexión, pensar críticamente sobre lo aprendido y cómo se conecta con otros conocimientos. En resumen, estudiar es ejercitar tu mente, es como ir al gimnasio, pero para tu cerebro es un esfuerzo que, cuando se hace bien, te empodera, te da herramientas para entender el mundo que te rodea y te abre puertas para lograr metas. No es fácil, requiere disciplina, pero es una de las inversiones más valiosas que puedes hacer en ti mismo. Y bueno, espero que esta explicación te haya sido útil. Entonces, hablando esto de Linux, por ejemplo, yo le he hecho preguntas a esta inteligencia artificial
me da lo que sabe, pero en la práctica es chistoso porque aplico una cosa, no funciona. Y le digo, oye, lo que me acabas de dar no funciona. Debería de funcionar. Y repite lo mismo, y repite lo mismo 2 o 3 veces. Cuando encuentro yo la solución, le digo, oye, ¿sabes qué? Lo hice de esta manera. Y me dice, ah, tienes razón. Si nos vamos a la documentación oficial de tal herramienta, lo que acabas de hacer es lo correcto porque yo lo que te dije fue esto y esto y esto y tú hiciste esto y esto y esto y entonces llegaste a la solución. Muy bien hecho. Y así como de... Entonces, a diferencia de ChatGPT, que también lo he utilizado y que te da la respuesta y todo así como de manera literal, lo que sí he visto de esta inteligencia artificial china es que sí te da las respuestas, no son de todo erróneas porque no es que te lo dé así al pie de la letra, pero lo que sí he visto es que te invita a pensar esta inteligencia a comparación de ChatGPT. Entonces, eso me da a cierto punto esperanza de que las inteligencias artificiales no van enfocadas a resolver el problema de un usuario común, sino también el problema, como en este caso, el estudiar, que muchos no lo sabemos hacer y quizás lo poco que sabemos todavía le falta todavía pulir, pues lo empieza a ejercitar como dando datos correctos, pero a tal grado en el que tú al practicarlos te des cuenta de que esa información o está incompleta o hay necesidad de investigar todavía aún más de lo que te da. Y eso yo creo que rompe el paradigma de que la inteligencia artificial te da todo, ¿no? Cosa que no necesariamente es cierto. ¿Cómo ves tú, amigo? La Pues definición y parte. por lo que dijiste acerca del aprendizaje, buena parte es verborrea, ¿no? Sí, hasta Y ahí tú, algunas cosas que se repiten, ¿no? y la respuesta que te dio después de que encontraste la solución, pues ya se ve a esa inteligencia como fanfarrona, ¿no? Para Porque mí, se para supone, mí es importante que no te garantice que lo que dice es verdad o que no, tenga veracidad o que sea así como las otras es, inteligencias dicen que sí eso lo está hacen. bien, pero se acomodó. Cuando tú le proporcionas, sí, que si vemos la literatura oficial de bla, 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 Ujú. es una información valiosa que se te debió proporcionar antes, no que se convirtió la información que tú le diste en parte ya de una respuesta en el futuro. Ujú. O sea, la inteligencia artificial en ese momento la aprendió. Es lo que hace una inteligencia artificial. Ahora, pero si volvemos a lo clásico, Ujú. yo tuve la bronca esta de, bueno, ¿y cómo integrar la memoria con la creatividad? ¿Es necesaria la memoria para la creatividad? Y donde encontré una magnífica respuesta fue en un libro de psicología educativa de David Ausubel. Es una psicología cognitiva, ¿no? Ujú. Arma su teoría de tal manera que el aprendizaje significativo es resultado de el aprendizaje a través de la memoria. O sea, es imposible renunciar a la memorización, pero llega un momento en el que basta ya, porque si no, te vas a quedar repitiendo. Entonces, memoriza lo fundamental. En el caso de, digamos, de la ciencia química, los conceptos fundamentales, los tienes que aprender de memoria, sí, y ya, olvídate de lo demás. Con eso tienes que armar el resto y vas a ir comprendiendo y además significativamente porque vas a producir conocimiento. Y ahí viene la creatividad. ¿Cómo puedes hacer un poema si no dominas lo básico del idioma español? Pues tienes que aprenderte de memoria las letras, cómo suenan, las leyes gramaticales,
Y ahora sí, con eso, que es básico, haz lo que quieras. Con las mismas herramientas que es el idioma español, pues hay poetas de las alturas de Octavio Paz, escritores como Gabriel García Márquez, filósofos como Leopoldo Sea. O sea, con las mismas herramientas, produce lo que quieras. Entonces, es la etapa creativa. Otro ejemplo es el famoso caso de Picasso. ¿Por qué lo dijo? Dice, mi etapa creativa comenzó después de haber dominado la pintura académica. Sabiendo las reglas, aprendí a violarlas. Ya sabía que tenía que hacer violando determinada regla y pintar violando esa regla geométrica. Su creatividad partía de lo que sabía de lo ortodoxo, por decirlo así. Entonces, alguien es creativo, heterodoxo, o sea, porque creatividad es originalidad, algo que nadie hace. Entonces es un heterodoxo, sí. Quien hace las cosas tal y como están establecidas es un ortodoxo, pero los artistas todos son heterodoxos. Si no, no son artistas, porque no habría originalidad. Entonces, ahí la lectura de ese libro de Althusser, me percaté de muchas formas de cómo intelectualmente funciona el aprendizaje. Y usaste el verbo comprender. Si tú vas a los diccionarios, a lo mejor ahora ya no, pero a mí me pasó lo mismo que con filosofar. No había entradas, ¿eh? Para filosofar no, había filosofía. Ahora ya hay una entrada para filosofar. Pero filosofía es un sustantivo, filosofar es un verbo. Pues muy tardíamente, fue hasta los 80, que en algún diccionario ya empezó a aparecer filosofar como una entrada, ¿no? Antes no la había. O sea que ni los mismos filósofos se habían dado cuenta de que pues había ahí un huecote. Cómo de la memorización se puede llegar a la creatividad. Y tú mencionaste varias cosas que son importantísimas y hay que saber dominar. Por ejemplo, analizar. Cómo separar en partes un problema complejo. Ya resuelto cada parte de ese problema complejo, pues tienes que aprender a sintetizar, porque lo que dio origen a tu estudio, a tu investigación, fue un problema complejo, no 10 problemas más sencillos. Pero ya con las soluciones de esos problemas sencillos, sacaste del problema general, ya puedes tener una respuesta para la pregunta global, general, compleja. ¿Y qué sigue? Pues ahí está el método científico. Revisa todo lo que hiciste para ver que no te falte algo. No te vaya a pasar como aquel que desarmó un reloj y de pronto al armarlo se dio cuenta que le faltaba, que le sobraba un engrane. No sobra un engrane, no supiste ponerlo en el lugar correcto. Entonces el reloj no te va a funcionar. Analizar, sintetizar y revisar forma parte del estudio, científicamente hablando. Y para comprender, primero necesitas saber enlistar. Comprender es muy complejo. Después de escribir, después de enlistar y de escribir, ahora sí intenta, por medio de análisis, síntesis, bla, 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 dar una respuesta que te lleve a la comprensión del asunto. Pero es un resultado del proceso, del estudio y la investigación. Y fíjate, aquí estamos diciendo cosas, ¿no? Un error también gravísimo es que se aprende a decir cómo se tienen que hacer las cosas. No. Hazlo. Hazlo. No me digas qué. Muéstrame cómo. ¿Puedo intervenir en eso rápido? Sí.
conozco dos canales de YouTube, digo, con esto los sistemas operativos. Hay un cuate español eh, que se llama algo de habilidades en informática. Y otro que es colombiano. Y su canal literal es Linux en casa. Así se llama su canal. Los dos en YouTube. Sin embargo, la manera, como ahorita lo que acabas de mencionar, de mostrar sus saberes, se contrastan con lo que acabas de decir. Uno, el español, todo el tiempo dice que sabe. Pero cuando hace sus directos para aplicar algunas cosas, se da cuenta de que lo que sabía no es lo que sabía. No sé si me explico. O sea, no funciona. Sí. ¿No? En caso de cosas que él dijo, ayer revisé el manual y con el solo hecho de revisar el manual, hoy vamos a aplicar, ¿no? Y le falla la memoria, lo que sea, y dice, ¿saben qué? Lo voy a revisar y lo intentamos la próxima semana o mañana. Sin embargo, el otro canal de este cuate colombiano, y el primero no me acuerdo de su nombre, el segundo sí, se llama Jesús, de Linux en casa, dice, hoy todo nos va a salir mal, pero si nos sale bien, vamos a tener un sistema Linux funcional. Así que comencemos. Y primero se echa toda su investigación para una tarea en específico. La aplica. Si no funciona, revisa sus apuntes. O sea, lleva una bitácora. Dice, ya vi dónde me equivoqué. A ver, volvamos otra vez a revisar el sistema. Vamos a tal archivo. Lo que hice mal fue esto y esto y esto. Se tenía que haber hecho esto. Lo aplica, funciona. Y entonces, estos dos estilos distintos de manejar la información, de analizarla, sintetizarla y llevarlo a la práctica, son muy diferentes, aunque los dos, digamos que partan de algo similar. En uno dice que sabe, lo que sí sabe o ya lo ha practicado, le sale, pero el otro, aunque ya lleva años aplicándolo y lleva su bitácora y todo, menciona que una de sus mayores debilidades es la memoria. Y lo peor de todo es acordarse de lo que apuntó, pero cuando lo encuentra sabe que va a funcionar. Y el otro confía demasiado en su memoria. Sin embargo, cuando algo le falla, dice que no lo recuerda. Entonces, ¿cómo es que esto de la memoria juega tanto para bien como para mal? Ahorita que mencionabas a Usbert, de cómo es que se lleva el conocimiento ya hacia la práctica, porque sí, es algo importantísimo la memoria, pero el cómo accedes a ella, cómo la utilizas junto con otras herramientas externas, que también son parte de la memoria o que pueden reforzarla o servir como andamiaje para esta memoria interna, son clave para, uno, demostrar lo que sabes y dos, solucionar los problemas que tengas en esta demostración, porque uno normalmente renuncia y dicen, ¿saben qué? Lo intentamos mañana, y el otro dicen, si me aguantan tantito, denme un minutito, reviso y ahorita lo intentamos. Lo revisa y lo soluciona. En el caso de Linux en casa. Entonces, ¿cómo es que los dos llevan un proceso de aprendizaje distinto, de investigación distinta, de preguntas distintas, de la demostración también de manera distinta, aunque la misma línea sea, que es en este caso la informática, la tecnología, la computadora, los sistemas operativos, etc. Pero fíjate que la estructura es la misma. Sí, es la misma, es la misma. O sea, a partir de ciertos conocimientos o saberes, se intenta resolver un problema. Es el método científico. Eso no quiere decir que al primer intento vas a dar con la solución. No, Es no, un claro. error, es un error gravísimo. Entonces uno se equivoca y dice, bueno, pues vamos a dejarlo para después. El otro, bueno, es que aquí ya me equivoqué, pero denme un minuto. Es lo mismo. Uno se da más tiempo, el otro menos tiempo. Exacto. Pero el método es el mismo. Lo que sí me parece extraordinario es que se expongan
expongan el proceso de trabajo. Exacto. Que para uno y para el otro es lo mismo. Vamos a intentarlo, pero lo más probable es que nos falle. Y si nos falla, pues vamos a intentarlo de otra manera. Pocos se atreven a hacer eso. O sea, como que mucho del prestigio de varios descansa en el hecho que a la primera dan con la solución. Exacto. O que la solución que ya tienen previa va a funcionar para todos los casos y no siempre. Y bueno, y además, no necesariamente para un problema hay una y solo una solución. Exacto. Puede haber una solución mejor que la que ahorita tengo. Pues hay que ensayar. Fíjate que eso me lleva al momento del descubrimiento de las geometrías no euclidianas. O sea, la única geometría que existía era la de Euclides, pero una geometría en el plano. Ves que hay 5 axiomas, es un sistema axiomático. Entonces estos axiomas son cuasi sagrados. Eso es lo que hay que aprenderse de memoria, los axiomas. Todo lo demás se demuestra, pero los axiomas son la verdad. El quinto postulado o axioma decía que por un punto exterior a una recta, no es una traducción, pasa solo una y solo una recta. En el plano así es, pero de pronto un geómetra, porque ese quinto postulado decía, no, esto nos huele más bien a teorema y no a axioma. Entonces querían demostrar ese quinto axioma apoyándose en los otros 4. De lograrlo, pues habían mostrado que el quinto postulado no era un axioma. Pero este geómetra negó, y lo negó de 2 maneras. Primera negación, por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela. Y empezó a desarrollar sus ecuaciones, ¿no? La única manera para demostrar que este postulado que había construido negando el quinto postulado era inadmisible si se llegaba a una contradicción, a un absurdo. Y por más que avanzaba, no llegaba a esa contradicción. Entonces lo intentó por otro lado. Por un punto exterior a una recta pasan muchas rectas. Y empezó a hacer sus cálculos, y tampoco llegaba a ningún absurdo. Cuenta la historia, o la leyenda, o lo que tú quieras. Era sacerdote este geómetra. Se asustó y dijo que era una cosa del diablo. ¿Cómo que ninguna negación del quinto postulado lleve a una contradicción, a un absurdo? Era casi como admitir que los 3 eran postulados. Y sí, los 3 son postulados, pero en geometrías distintas. Las otras geometrías son espaciales, no planares como la de Euclides. Entonces hay que salirse a la tercera dimensión. Entonces hay geometrías elipsoides, elipsoidales, un montón de cónicas, montón de geometrías que ahora ya se trabaja con ellas como si existiera un menú de geometrías, y el geómetra y los científicos, sobre todo los que exploran, los que están vinculados a la exploración espacial, ¿cuál de ellas es la que mejor les resuelve sus problemas? Y eligen. Si les falla una, pues intentan con otra. Entonces, lo mismo aquí en este caso, de descubrir que no hay una sola forma, no hay una solución geométrica, sino que existen varias soluciones geométricas. Y es un error metodológico pensar que para cada pregunta o para cada problema hay una y solo una solución. Busca otras y a lo mejor hay otra más sencilla, más elegante, ¿no? Eso yo se los mostraba a los estudiantes en lógica. Había demostraciones larguísimas
y había demostraciones cortas. Se llegaba al mismo resultado. Uno era un camino largo y el otro corto. ¿Cuál se debe preferir? El corto. Es una regla, ¿no? La regla que se conoce como navaja de Occam. No gastes energías. Si con menos puedes hacer lo mismo, pues así intenta, así hazlo. Muchas cosas ahora sabemos, pero que han costado mucho trabajo, ¿no? Pero hay que reconocer que hubo esos esfuerzos, porque incluso hoy tuve una clase con una alumna y le decía, a ver, ¿por qué estamos aquí? Dice que estudiando. ¿Qué hiciste? No, pues me levanté, me bañé, desayuné. Fíjate, nada más eso. Muchos creen que se pueden rascar con sus propias uñas y no se dan cuenta que al despertar estaban cubiertos con unas cobijas en una cama. ¿Cómo es que la cama y las cobijas están ahí? Muchas personas participaron. Si tienes pijama, ¿quién hizo la pijama? ¿Cómo es que se pudo hacer esa pijama? Y así, que me tomo una taza de café, ¿quién hizo la taza? El café, ¿quién lo sembró? ¿Quién lo cosechó? ¿Quién lo distribuyó? ¿Quién lo vendió? Etcétera, etcétera. O sea, estamos hechos de fenómenos, somos producto de procesos sociales, ¿no? Estamos en una computadora. Ve. Entonces decir, no, es que yo las puedo, es un sinsentido. Puedes tener mucho dinero, pero si no hay quien coseche café, siembre, coseche café, no vas a poder tomarte un café. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no hay zapatos, ni quien haga zapatos, no vas a poder comprar zapatos, no hay zapatos. Y no los vas a hacer porque no los sabes hacer. Entonces en realidad somos un nudo o un nodo de relaciones sociales. Parece que nada, pero sobre nuestro cuerpo y nuestro cerebro está la huella de muchas generaciones, ¿no? Y eso hay que saber, de eso hay que sorprenderse. Y ahí sí comienza el filosofar, de sorprenderte de las cosas cotidianas, que no son cualquier cosa. Entonces ahí empezaron a salir otros asuntos que tenían que ver con el curso, pero para mí eso fue lo importante, que se diera cuenta de cuán compleja es nuestra existencia, porque somos resultado de muchos procesos, tan complejos como la física cuántica y tan complejos como tener un par de zapatos. Einstein, muy bueno para la física cuántica, pero gustaba de ponerse zapatillas medio raras, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién se las hacía? Se ponía sus abrigos, ¿quién se los hacía? O sea, Einstein le debe a todas esas personas que desde niño hicieron posible que fuera creciendo hasta producir la teoría de la relatividad. Entonces, porque como son ciencias sociales, filosofía de las ciencias sociales, decía, a ver, ¿qué es la cuarta transformación? ¿Por qué no racismo? ¿Por qué no clasismo? ¿Por qué no discriminación? ¿Por qué no violencia? Lo repetimos y ya, no, espérate, ¿qué significa? El algodón, que se usó durante mucho tiempo, era el resultado de la explotación de negros. Y eso sí, lucían sus lanas, sus trajes de algodón, o su ropa de algodón, como si hubiera aparecido de la nada, ¿no? No se le daba créditos a todos esos negros que cultivaban y cosechaban el algodón y en las condiciones en las que lo hacían. O sea, tenemos sangre por todos lados. Pues llega el momento en que dices, pues ya no es posible seguir repitiendo estos procesos, ¿no? Todo comenzó porque te decía que muchos rechazaban mi reflexión de la cuarta transformación, ¿no? Más bien del partido Morena, un partido en transición.
porque decían, no, es la misma porquería de partido que los otros. Hubo reacciones de este tipo, ¿no? Y claro, no voy a hacer un artículo para responder en general a estas objeciones, pero el mismo título es la pista, es Morena, un partido en transición. Nos está transitando de un estado de cosas que está feíto a otro estado de cosas que esperemos que esté mejor, o a eso se aspira. Pero como son procesos políticos, deben participar en los procesos el mayor número de gente. Y la propuesta política llamada Cuarta Transformación hasta ahora ha mostrado su éxito. Ha ganado 2 elecciones y por un margen bastante importante, ¿no? O sea, ha convencido a millones para votar por esa opción, frente a otros mucho menos por las otras opciones. Entonces, la gente está participando. Y hay muchos que dicen, no, y lo veo en el sector universitario, ¿no? Por eso decía el observador que era los universitarios ya estaban más derechizados que... Y sí, y son muy aspiracionistas, ¿no? Y creen que todo debe dárseles en la boca y masticado, ¿no? Sin el mayor esfuerzo. Entonces ven que la gente de otro nivel cultural está participando y los está derrotando, pues los lleva a un estado de nerviosismo y exasperación. Y no se dan cuenta que también tienen en contra el factor biológico. Se van a morir. Tarde o temprano se van a morir. Y todo este movimiento, en buena parte viene de los jóvenes, pues son los que van a estar cuando ellos ya no estén. Entonces, en fin, pero son reacciones muy humanas que ocurren en ciertos sectores, ¿no? Es como ahora lo de la pobreza, ¿no? No, ¿cómo? ¿Cómo que 13.4 millones menos de pobres? Porque los medios no le dieron difusión. Pues no, porque es un éxito ¿de quién? Del enemigo, del observador. Y no van a difundir nada que sea un logro específicamente del observador. Es tan claro porque así lo han hecho durante ya 6, 7 años. Y han sido derrotados 2 veces y siguen haciendo lo mismo. Su objeto contra el cual están es López Obrador. Ni siquiera es el proyecto Morena, porque un proyecto Morena tendría que ser negado con otro proyecto. No, aquí es López Obrador, y que ya lo van a meter a la cárcel y que ya lo están investigando. Y aunque se les cae el teatro, ¿sí? Ahora con la esposa, ¿no? Ah, sí. Sí, o sea, no importa. Si se les cae el teatro y se les ha caído el teatro muchas veces, insisten. Y aquí surge una pregunta que a lo mejor la dedicamos al próximo programa. ¿Cuál es la función de las mentiras en México, en términos políticos? ¿Por qué a pesar de que no resulta lo que ellos dicen, insisten? ¿Son tontos? No. Entonces, ¿por qué siguen repitiendo el mismo esquema? De que algo que aparece como tema, lo retoman para atacar. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan las mentiras? Pues esto da para un programa la próxima semana. ¿No lo crees, Roberto? Sí, es importantísimo ese tema. ¿Cómo funciona? Y creo haber ya dado en el clavo, pero tengo que armarla por escrito para poder exponerla después, de cuál es la función de la mentira en México, la mentira política, ¿no? En México. Que ha funcionado, pero el problema es que ahora no funciona, pero siguen queriendo utilizar el mismo método. Es que si no les ha funcionado del todo, sí en parte, porque si hay millones apoyando a la 4T, hay millones
negándola. Pero tiene que ver con lo que iniciamos también hoy con lo de los memes. Hay que identificar quiénes cumplen con ciertos, hasta cierto punto, sesgos para comprender este lenguaje y a quiénes iba a llegar, a quiénes no. En este caso ya vimos que, por lo que me comentas, que estas mentiras las creen quienes pues no están a Claro, favor de este proyecto, ¿no? Parte del partido político, ni siquiera, como dices, el movimiento, pero ni sino el siquiera partido eso, o sea, político. Entonces, para los otros, pues simplemente o da risa o pues es ignorado. no, no, Roberto, no solamente sirve para los que creen, sino han convencido a otros que creían otra cosa y ya se integraron a la oposición, ¿eh? Tengo varios conocidos, pues te comentaba la crítica de que Morena es una basura y que por lo tanto ya no hay que apoyar, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué tanto de las mentiras que se dijeron a sí mismos a partir del fenómeno ahora ya no son mentiras para ellos y sí lo son para nosotros que lo vemos de manera externa, pero para ellos ya no? Por eso la pregunta es funcional. ¿Cómo funciona? Y no, nada tiene que ver la verdad o la falsedad. Ah, no, claro. Entonces hay que describir el mecanismo, el proceso que juegan las mentiras en la lucha política en México. Bueno, pues hoy me gustó el programa, ¿eh? Si le interesa lo que vamos a reflexionar la próxima ocasión sobre cómo funcionan las mentiras políticas, sintonícenos, acompáñenos en México, el árbol de los mil frutos, el próximo miércoles. Hasta entonces.